A ver, dígame si está, si, bueno, acá está, ya, a ver, ya les llegó, bueno, ya lo mandé, la puse en el WhatsApp, entonces si Ah, ya llegó por WhatsApp. ajá. Entonces, una cosa que podemos hacer, Enrique, es si tú descargas de WhatsApp la presentación que acaba de mandar Rolando, si la puedes tú proyectar en pantalla, mejor. Y te pediría una cosa, Rolando, se me pasó. Sí. ¿Quieres compartirnos por WhatsApp al mismo grupo tu ficha curricular para presentarte como se debe? Sí, sí, está bien, a ver, un segundito, a ver, o se lo mando a Enrique si quieres para no estar bombardeándolos a todos, o En sí el me lo presenta. grupo, porque en el grupo también estoy yo y me llega a mí por si hay algún Bueno, problema de dale, bueno, conexión. a ver, dame un minuto entonces para escribir algo rápido, no, estás, no. Que ya me puedo conectar a la 45 funciona. Estoy dejando el wifi del vecino. Conéctate para que yo ya me pueda. Ahorita si no desconecta este le vuelvo a conectar. Puede colocarla en el chat de este Teams, De Zoom. de este Zoom, exactamente, Zoom. En el chat del Zoom, a ver, el chat de Zoom, a ver, espérame, ¿dónde está el chat de Zoom? Entonces, espérame. A ver, ¿dónde está el chat? No lo veo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Hasta acá abajo. A ver, aquí pongo la presentación o lo de la ficha curricular o las dos. Los dos archivos. Espérame, que yo con esto, a ver, no me. Espérame un segundo. Déjame, acabo de escribir primero rápido y para estar, dame un minuto, ¿no? Y adelante. Dame 2 minutos. Por cierto, les platico. Tenemos un participante del seminario que se llama Ricardo Castillo, maestro Ricardo Castillo, Sí, sí, que él es colaborador aquí en la Ibero del Departamento de Relaciones Internacionales. sí. Y le pedí que también le participara el día de hoy, ahí haciendo algunos comentarios o preguntas de lo que tú vayas planteando, porque él está en el área de RI, entonces yo creo que le va a interesar tu opinión, Perfecto, Rolando. perfecto, perfecto, perfecto. A ver, espérame, espérame. Este, Oye, me dice Samuel, que hay alguien que te mandó un contacto Fidel Pérez que es que con el código QR no le da el ingreso. Samuel, a ver, ya les mandé la de la ficha curricular, así un poco resumida. Este, A ver, y me dices que hay una persona, de nombre Fidel Pérez que te escribió para el acceso que no ha recibido para nada. mandarle la liga. Sí, Vale. ajá, sí, Si tú le puedes mandar la liga directo a él, él se puede la mando entrar. yo. Ah, bueno, Sí, es se la que mando. no estoy ahorita en mi oficina, Va. pero ahorita trato, veo cómo checar mi correo. No, se la mando yo. A ver, Vale, gracias. Entonces, eso ya está y me falta nada más cargarle acá. A ver, lo que puedo. A ver, espérame. ¿Dónde quedó la presentación? Aquí se me cerró. Espera un segundito. Mm,
y- ¿Me están escuchando? Sí, Sí, se escucha bien, fuerte y claro. lo que no puedo hacer es, a ver, ahí está, aquí ya está la presentación, ahí está. Pues aquí está ya de aquí la puedo ir cambiando, creo, nada más a ver, lo que no sé es cómo, Ya tú la la está puedes ir, compartiendo, sí, se observa, está así está, compartiendo su perfecto, pantalla. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, pues que ustedes me dicen entonces cómo sí, ujú. ¿Algo más falta de mi parte que les mandé o lo? No, parece que Samuel ha salido por su Ten- traslado, pero sí, yo sí, aquí soy bueno, también el moderador junto con Samuel y pues Rolando, si cree que ya está todo cargado y está listo, no, yo pero yo sí, nada más ustedes me dirán desde tiempos cómo están, digo, pero cuando gusten yo aquí ya estoy listo, ¿no? Entonces, de acuerdo, sí tenemos hasta a las 4 de la tarde, hora del centro de México. perfecto, sí, Vamos cerrando unos 10 minutos antes sí, y para abrir también la participación con los asistentes, pues claro, sí, sí, yo sí había calculado más o menos como una hora más o menos, unos 50 minutos para dejar ahí justamente, no, espacio para preguntas, ¿no? Entonces, y si no, cualquier cosa me van diciendo del tiempo, me van diciendo el tiempo, sí, sí, bueno, pues puedo dar inicio a esta sale, sesión perfecto, gracias. Pues, sí. del seminario 2026 del Mundial y sus implicaciones políticas, económicas y sociales, que está organizado desde la Universidad Iberoamericana y aquí también estoy participando a nombre de la Universidad de Sonora. Le damos la bienvenida a los que se están conectando, que ya creo que hemos hecho una comunidad en torno a estos temas del Mundial de Fútbol que está ya más o menos unos 40 días de iniciar desde una perspectiva crítica y académica. En esta ocasión tenemos como invitado y expositor al doctor Rolando Dromundo, quien es doctor en geopolítica por la Universidad de Pisa. Tiene maestría en relaciones internacionales por la Universidad de Bolonia, maestría en administración y gestión del deporte en el Instituto AISTA en Lausana, Suiza, analista político y lector en diferentes universidades. Él tiene 15 años de experiencia en periodismo deportivo, entre otros. Yo lo poco que pude averiguar sobre usted, doctor Rolando Dromundo, me encontré alguna entrevista que le hicieron para un periódico en Rusia. Veo que ha vivido en diversos países. De hecho, yo me jacto de haber vivido en 5 ciudades mexicanas y estoy muy orgulloso de eso en mi vida, pero veo que usted ha estado por todo el mundo, no solo visitando, no es un turista, ha vivido largas estancias que ya nos irá compartiendo en esta ocasión. Pues aquí con nuestros conectados, creo que podemos empezar, doctor Rolando, con su exposición. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias a Samuel y a todos los organizadores, realmente un gusto, bueno, a todo el equipo por el esfuerzo que están a organizar estos seminarios. Creo justamente, como decían, es muy valioso tratar de analizar, estudiar un fenómeno como lo que es el Mundial de Fútbol desde una diferente óptica, desde una óptica académica y crítica, ¿no? Justamente las palabras que se utilizaron hace un momento, porque no se trata acá nada más de hacer publicidad, no se trata nada más de decir viva la fiesta, sino simplemente pues entenderlo como lo que es un fenómeno social, un fenómeno político, un fenómeno que toca muchísimas esferas y que por supuesto en el ámbito del estudio de las ciencias sociales se vuelve también pues multidisciplinario, ¿no? Y en este sentido, pues justamente pues trataré de abordar por la parte política que no se puede dejar a un lado, la parte política de lo que representa desde la óptica global, desde la óptica pues de la geopolítica, ¿no? Entendiendo la geopolítica, porque ahora ya es un término que se puso de moda, de repente no es un término que se dejó de usar por muchos años, del cual ya no se hablaba y de repente ya se manosea demasiado y se utiliza para todo, pero pues es justamente no es más que la política aplicada en el ámbito del territorio
en el interés de las grandes potencias, ¿no? Entonces, justamente más allá de a- aterrizar la parte solamente de esto, sí quisiera mencionar cómo el Mundial de Fútbol no se puede excluir de estos fenómenos y de estos vaivenes que hay. En este momento, pues justamente tenemos una situación muy particular en la manera de lo que se está viviendo en Estados Unidos y por eso justamente se vuelve una ventana importante en el contexto político y geopolítico y en una reestructuración de un nuevo orden mundial que ni siquiera sabemos en este momento. Es difícil saber qué nueva forma va a tomar este orden mundial con todos los cambios, con todos los conflictos que estamos viendo y es difícil, digamos, vaticinar exactamente hacia dónde vamos, aunque se pueden hacer algunas especulaciones, ¿no? Entonces, pues justamente en este sentido, pues a lo largo de la presentación trataré pues, un poco la primera mitad. Trataré de especificar por qué se habla de Estados Unidos, la pérdida de su hegemonía y esta confrontación con otras potencias que existe en este momento, ¿no? Que se ha venido dando, de dónde viene, por qué. Y en la segunda parte, pues bueno, justamente vincularlo con la parte futbolística, ¿no? Cómo hacer ver que en la historia de los mundiales, pues el elemento de política y geopolítica nunca ha sido una cosa ajena, nunca ha sido una cosa separada. Luego de repente hay algunos ingenuos que quieren decir que el deporte o el mundial tendría que quedar ajeno a la política. Es imposible, siempre ha sido, digamos, una cosa vinculada. Sin embargo, hay matices importantes en las formas y vamos un poco a platicar, pues justamente estas diferencias de cómo de diferencias sustanciales, ¿no? De lo que era justamente organizar las primeras Copas Mundiales y el sentido político que había, digamos, y cómo se ha transformado, sobre todo en las últimas tres presidencias de FIFA, ¿no? Entonces, pues ese es un poco más o menos el esquema de lo que se pretende un poco platicarles en esta sesión. Y bueno, al final, pues obviamente algunas conclusiones, más allá comentarios y sobre todo, pues bueno, ver, escuchar si hay preguntas, comentarios, dudas, inquietudes sobre un tema que por supuesto, pues permite, da muchísimos ángulos para estar analizando, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar un poco muy brevemente porque no nos da tiempo de hacer acá en 20 minutos, digamos, cómo aterrizar todo lo que es la cuestión de la evolución de Estados Unidos y por qué tuvo y ya está perdiendo una posición hegemónica, pero es importante entender, ver cómo Estados Unidos crece como una potencia hasta llegar a su punto álgido, digamos, que fue a finales de los 90, ¿no? Entonces, hay que entender que, por ejemplo, en algunos elementos, simplemente para considerar, para dejarlos acá como elemento 1904, que posiblemente, bueno, además coincide que eran años, bueno, paralelamente vamos a tratar de ir mencionando qué pasaba futbolísticamente. Hay que recordar que Estados Unidos en el fútbol, pues no fue un deporte tampoco que, digamos, estuviera en la primicia. Estamos más o menos, pero 1904, que es el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe, que es un momento en el cual pues, Roosevelt, justamente después de una crisis en Venezuela, pues ratifica o transforma o adapta, o bueno, habrá muchas maneras de interpretar esta doctrina Monroe de la que hemos escuchado hablar muchas veces, pues en la cuestión de decir que ya no querían claramente que las potencias extranjeras intervinieran en territorio americano, ¿no? Ante una crisis en Venezuela que se dio en los años anteriores, pues justamente aprovechó para decir que los asuntos de los americanos tendrían que ser resueltos por los americanos, entiendas Estados Unidos, ¿no? Entonces acá fue un cambio, un matiz muy importante, fue un cambio, digamos, mucho drástico de lo que era la doctrina Monroe original, pero era la manera a partir de ahí, y ya después, además de una guerra que habían ganado contra España con antelación, pues era la manera de decir, acá este continente nos pertenece y es zona en la cual nosotros somos quienes dictaminamos las condiciones, ¿no? Entonces, un primer momento en el cual Estados Unidos, pues, por supuesto, impone, bueno, ratifica una posición hegemónica en el continente americano, no así todavía en el resto del planeta, todavía tendrían que pasar muchas cosas y bueno, se llega en este momento, bueno, también, pues otro momento importante, pues el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces acá, en este sentido, el fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un rol importantísimo en el sentido de que, bueno, contribuyeron al esfuerzo militar, pero no solo eso, sino tuvieron la capacidad, y ahí sí es cuando Estados Unidos ya se vuelve a partir de ahí una potencia global, porque llegaron a determinar muchas de las condiciones en las cuales se concluyó la guerra, ¿no? Entonces acá Estados Unidos justamente
Estamos hablando que los famosos 14 puntos de Wilson y tuvieron un impacto importante en el Tratado de Versalles y además toda la cuestión de la Liga de las Naciones, que curiosamente no llegaron a formar parte de esta, pero sí impulsaron la creación. Entonces, en este sentido, en este sentido vemos cómo ya hay una transformación del rol de Estados Unidos de primero potencia, digamos, en el continente americano con una importante presencia en el Pacífico y después ya a partir de la Primera Guerra Mundial, pues por supuesto ya como un actor global que tuvo la capacidad de determinar muchas de las condiciones en las cuales se dio la negociación de fin del conflicto. Esto incluyó pues numerosos países que surgieron a la escena, por ejemplo, que no estaban en el mapa, ¿no? Que se les dio el reconocimiento, por ejemplo, la cuestión del reconocimiento por parte de Estados Unidos se volvió, digamos, primordial, o sea, por ejemplo, sale a la escena internacional, curiosamente, Checoslovaquia declaró su independencia desde Nueva York, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En 1918, con apoyo de la administración Wilson, aparecen los países bálticos, etcétera. Entonces, pues ya vemos ante el disgusto o la aceptación de muchas potencias coloniales todavía como Francia y Gran Bretaña, no les quedaba otra que aceptar que Estados Unidos estaba en el rol de potencia al menos al mismo nivel que los otros países aliados en este momento, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Entonces, por supuesto, esta, esta cuestión de, esta cuestión, pues por supuesto, se va a incrementar todavía más al concluir la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, pues sabemos, va a ser a partir de ahí van a ser un bipolarismo, digamos, con la Unión Soviética, que fueron a raíz de ser aliados y después, como las dos potencias que ganaron la guerra, las dos potencias que tuvieron esta capacidad de, pues justamente de salir ganadoras de diferente manera, por la Unión Soviética siempre por el gran costo humano que eso le representó, pero además se confirmaron, digamos, como el rival antagónico, y la caída de Francia y Reino Unido, que después de la Segunda Guerra Mundial, más allá de que quedaron en el lado ganador, ya no tuvieron la capacidad de mantenerse como potencias a nivel global, lo cual se va a confirmar, por ejemplo, con la crisis de Suez años después de la Segunda, ya en los años 50, ¿no? Entonces, esto a partir de ahí vemos un Estados Unidos que está como potencia solamente antagonizada por la Unión Soviética durante todo el periodo de la Guerra Fría, que lo vamos a ver por más de 4 décadas, y que justamente en este sentido, pues ya era estaba en esta hegemonía con carácter global, pero por otro lado antagonizado solamente por la Unión Soviética, ¿no? Vamos, lo estoy mencionando muy rápidamente todo esto porque obviamente no se trata nada más un poco mostrar cómo llegamos al contexto actual. Y bueno, por supuesto, esta rivalidad con los soviéticos, y bueno, obviamente mencionando la parte deportiva, no es, si bien, bueno, si bien es cierto que en el terreno futbolístico Estados Unidos nunca priorizó el desarrollo del fútbol, esto, bueno, eso lo sabemos, no es nuevo, sin embargo, es hecho que a partir de sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la parte deportiva sí tuvo un peso muy importante en el ámbito de la Guerra Fría, ¿no? Entonces eso, tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética, la parte deportiva era aparte un pilar fundamental de proyectar esa capacidad de ser potencia, esa capacidad de decir somos los mejores, tenía que ser el reflector de un sistema, ¿no? La frase justamente en la que John F. Kennedy alguna vez dijo: cualquier país que se quiera hacer respetar necesita dos cosas: misiles nucleares y medallas olímpicas, ¿no? Y en ese sentido, pues, era importante para ambos, ¿no? En esta dinámica de confrontación, pues desarrollar el deporte. Por supuesto, el tipo de deportes va a cambiar, la manera en que algunos países van a dar más apoyo a unos que otros. Hasta este momento, el fútbol en Estados Unidos no tenía. Sí había habido unas elecciones, ¿cierto? Sí habían participado incluso en el Mundial de 1934, pero nunca había habido tampoco un desarrollo y un peso importante como lo fueron otros deportes en Estados Unidos, ¿no? Paralelamente, la Unión Soviética sí lo había hecho, la Unión Soviética puso mucho peso en lo que fue el desarrollo del fútbol y pues por supuesto, bueno, y ellos también pues tuvieron selecciones bastante competitivas en la historia de las Copas Mundiales, ¿no? ¿Qué pasa? Llegamos a la caída de la Unión Soviética, bueno, mal llamada por algunos, ¿no? El filósofo Francis Fukuyama hablaba del fin de la historia, ¿no? Un poco
según consideran muchos, una errónea interpretación de Hegel, ¿no? Entonces, pero que justamente parecía como si ya era un nuevo periodo en el cual pues la hegemonía del capitalismo y de Estados Unidos pues ya era, no había otra cuestión, ¿no? Entonces, justamente como si llegara un nuevo periodo de la historia en el cual todos felices y contentos, y apareció justamente esta caída de la Unión Soviética que hay que recalcar, fue una caída que no fue planeada, ¿no? Porque hubo muchas cuestiones ahí políticas, cabos que no quedaron sueltos y que se convirtieron después en el motivo de numerosos conflictos a lo que eran los confines internos de la Unión Soviética, y justamente esta cuestión, porque una cosa era, digamos, la crisis económica de un sistema, y otra cosa es que el rompecabezas de todo, digamos, las divisiones administrativas se fracturaran en 15 repúblicas o más, porque había numerosas entidades políticas, ¿no? Que estaban ahí. En este sentido, pues lo que pasa es que Washington se queda sola en el sentido, pues ya sin rival, ¿no? O sea, en este sentido fue un momento en el cual parecía, pues que ya no estaba en duda absolutamente la capacidad, digamos, Estados Unidos como única potencia, ¿no? O sea, se generó la pregunta, bueno, si el Pacto de Varsovia desaparece, pues algunos decían, pues la OTAN tendría que desaparecer. Y justamente, pues Estados Unidos buscó la manera en que no fuera así, porque no era una cuestión, digamos, se trataba de mantener eso, y bueno, uno de las excusas que se utilizaron pues fue justamente las guerras en Yugoslavia, ¿no? Unas guerras en las cuales pues se ratifica este rol de que Estados Unidos fue el que llegó a determinar con su participación, con la intervención de la OTAN, pues el fin del conflicto, ¿no? Entonces acá, antes de pasar, bueno, a la siguiente, solamente un poco mostrar cómo en los noventas pues parecía pues que Estados Unidos quedaba, digamos, sin rival en la escala global, en la escena global, no había otro país que le pusiera en jaque, ¿no? O sea, Rusia estuvo en crisis, Rusia estuvo una década en crisis, estuvo también China, no contaba absolutamente lo que cuenta ahora, y en ese sentido, pues, Estados Unidos se permitió justamente hacer lo que quiso, y bueno, el caso de Yugoslavia es un ejemplo, pero bueno, también hay intervenciones también en otro lado, ¿no? Por ejemplo, tuvimos también la guerra en Irak, y bueno, después otros escenarios en los cuales pues justamente Estados Unidos pues pudo actuar, digamos, a su gusto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este momento digamos, único en el cual ellos se pareciera que no tenían rival, pues no duró para siempre, no duró para siempre porque pues dos países tuvieron procesos políticos y económicos muy interesantes que les permitieron una década después o un poco más, pues justamente transformar la situación interna que tenían y buscar retomar su rol de potencia, ¿no? Entonces, de diferentes maneras y en diferentes contextos, voy a hablar brevemente de ellos y después para después justamente pasar a volver a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el caso de Rusia, pues, ¿qué pasa? Rusia es un país que después de la caída de la Unión Soviética y después de la división, de la fractura y la crisis tan grave que representó, que en realidad pues desapareció el Estado soviético, había que construir un nuevo Estado ruso, y fue un proceso bastante complejo, un proceso que por supuesto hubo una guerra civil, bueno, una guerra en Chechenia, bueno, dos guerras en Chechenia, y además un proceso bastante complejo. En los años 90 Rusia era un país con hiperinflación, subsumido al control de oligarcas que determinaban muchas de las condiciones, y pues llega Vladimir Putin de una manera, digamos, a imponer, a imponer con puño de hierro orden en el caos, ¿no? Entonces esta cuestión a los oligarcas les puso que eran un grupo, para darles una idea, estamos hablando de personas que en menos de 5 años pasaron de estar ganando, personas que ganaban documentados $100 al mes, a estar comprando un banco 5 años después, ¿no? Un poco para darle idea de cómo se amasa, cómo en ese periodo de la caída soviética, pues se generaron grandes fortunas. Estos oligarcas se les puso un ultimátum, tienen dos opciones: se alían con el gobierno y entregan la mitad al Estado o pierden todo, ¿no? Entonces, pues un poco en esa dinámica se puso orden y se retomó la cuestión de las empresas energéticas como pilar estratégico del desarrollo, ¿no? Empresas energéticas que se volvieron de mayoría estatal y que por supuesto se convirtió en la base de retomar un proyecto de nación de desarrollo
y sobre todo orden. Eso implicó, por supuesto, retomar el rol de potencia y negarse a una expansión de la OTAN, porque bueno, hay que recordar que desde los años 90 se había platicado que si desaparecía el Pacto de Varsovia y la OTAN no iba a desaparecer, pues Rusia implicó que quería en ese sentido pues formar parte de la misma columna vertebral de seguridad con Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces esta intención de finales de los 90, principios de la década del 2000, no fue aceptada por parte de Estados Unidos. Estados Unidos se opuso a este acercamiento por parte de Rusia a la OTAN y pues justamente eso implicó pues que Rusia empezara a preocuparse, ¿no? Porque uno de los argumentos históricos de la política exterior rusa es siempre lo que este síndrome de estar rodeados, ¿no? Y justamente uno de los argumentos, pues como podemos ver en este mapa, pues es que como la OTAN pues va creciendo, más allá de que había habido una promesa de James Baker, ¿no? A Gorbachev en los 80 de que después de la caída del muro se le había prometido que la OTAN no iba a extenderse más. Sin embargo, pues la OTAN se siguió extendiendo y bueno, ya a este mapa ya se tendrían que agregar también Finlandia y Suecia que se agregaron después y bueno, y otros países más, ¿no? Entonces acá faltarían, y pues en esta cuestión del continuo alargamiento de la OTAN, pues fue siempre una preocupación fundamental del discurso de la política exterior rusa, ¿no? Cualquiera que ha estudiado política exterior rusa sabe que para ellos es una preocupación, ¿no? En el cual gira una parte importante de su discurso de seguridad, y es por eso que ellos siempre habían determinado que Ucrania no podía ser una parte de la OTAN. Entonces, todo esto se da muy rápido, todo esto se da en una década del 2000-2010 en la cual Rusia tiene un enorme crecimiento económico en ese periodo. Hay una guerra en Georgia, acá señalada en el 2008, en medio de los Juegos Olímpicos, en la cual un presidente de Georgia, asusado por Estados Unidos, intentó retomar control sobre dos repúblicas separatistas en Osetia y Abjasia, y en repúblicas en las cuales había tropas rusas. La respuesta rusa fue avasalladora y se vieron obligados bueno, no solo fue una derrota terrible para el ejército georgiano, sino significó que Rusia reconoció a las repúblicas de Osetia y Abjasia del Sur, ¿no? Entonces, la próxima semana vamos a hablar un poco de países no reconocidos en el deporte, entonces ese tema lo dejo, pero era simplemente para hacer notar que a partir de acá Rusia ya no estaba en la misma posición de los años 90, en las cuales ellos no estaban de acuerdo con lo que había pasado en Yugoslavia, pero no podían reaccionar. Aquí ya Rusia reaccionaba, ¿no? Rusia daba un primer aviso en el 2008 de decir, ¿saben qué? Esta zona no queremos países de la OTAN, entonces, y es zona que consideramos de un interés estratégico, no estamos dispuestos a permitir que la OTAN se expanda en este sentido. Y bueno, lo mismo pasó en Ucrania. Vamos a regresar un poquito de eso después. La cuestión que otro actor, pues justamente la importante, bueno, además de Rusia, hacer notar que este crecimiento de Rusia, ¿no? También pues se convirtió en una mayor proyección política, ¿no? Entonces, Rusia además vemos que la empresa Gazprom se convirtió en un importante patrocinador de la UEFA, por ejemplo, durante muchos años. Gazprom era de los principales patrocinadores, daban muchos millones, los equipos rusos pues competían también, no llegaron a ganar, pero estaban ahí a un nivel competitivo tanto en la Champions League y en la UEFA, ¿no? Entonces, por supuesto, Rusia se hacía ver. Rusia, eso los llevó también a ser sede de un mundial de fútbol, los llevó a ser sede de unos Juegos Olímpicos, y era parte de esta cuestión de pues vincular también la parte deportiva con un proyecto de desarrollo de Rusia que quería ser vista nuevamente como una potencia, nuevamente como un país que pues se daba de respetar a la escena internacional. No es poca cosa esto, porque para muchos rusos en los años 90 fue un periodo no solo de crisis, pero en muchos casos fue percibido también como humillante, en el sentido de que pasaron de ser potencia global, política y deportiva a todos los años 90 a tener un presidente alcohólico como Boris Yeltsin, que simplemente hacía el ridículo en los escenarios internacionales y se remitía solamente a sentir a lo que le decían desde Washington. Entonces, en esta antítesis, pues por supuesto, había una Rusia que retaba, ¿no? Que no aceptaba por lo menos esta imposición en el sentido de la forzada expansión de la OTAN en territorio que se consideraba de interés estratégico para Rusia, ¿no? Y pues paralelamente, pues tenemos también el fenómeno de China, que por supuesto
Igual, muy brevemente mencionar algunas cuestiones, pues que China, justamente con este modelo su modelo de capitalismo muy diferente, muy propio, que le permitió pues tener años y años de un crecimiento económico exponencial, pues superando los pronósticos de muchos, pero además superando las cifras de cualquier otro país, ¿no? Vemos a China que estuvo y pasó de ser simplemente de ser un país que solamente exportaba, de ser un país que, ¿no? que exportaba algunas cosas, a ser un país que también ya consume, ¿no? O sea, no justamente el crecimiento económico de China es a todos los niveles, ya no nada más son ciertos productos, China compite en muchísimas cosas, en manufacturas, en electrodomésticos, o sea, en electrónicos, en tecnología, a nivel militar, y además paralelamente, pues bueno, ha aparecido una nueva clase media en China que quiere consumir. Los que hayan ido a China en la última década y sobre todo en la última década podrán notar justamente esta extrema modernización a niveles impensables, ¿no? Que digamos, porque uno, pues justamente muchos crecimos con la imagen de China como país rural, como país que todos están en el campo, pobres comiendo arroz. Y bueno, justamente cuando ya hay ciudades como Shanghái, como Shenzhen, como Guangzhou, que tienen estas mega orbes, ¿no? Paralelamente que han, al menos en cifras, por supuesto, las cifras hay que llevarlas con pinzas, porque cuando China habla que terminó con la pobreza extrema, pues, o sea, es una cifra que habrá que llevarla con pinzas porque justamente estas cifras, pues, a veces se pueden un poco manipular. Sin embargo, es un hecho que hubo una reducción importante de la gente bajo los parámetros, digamos, de Naciones Unidas o del Banco Mundial de lo que se considera pobreza extrema, había una reducción importante. Algunos hablarán de eliminación total, algunos hablan que se ha reducido notablemente, pero el hecho es que en cualquier caso se ha reducido, ¿no? Y esto, pues por supuesto, paralelamente, pues China ya vemos que tiene casos, no digamos la infraestructura, transportes, aviones y por supuesto la cuestión deportiva que los llevó también pues, a también a organizar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, un segundo. Entonces, y por supuesto, otra parte importante de China, y es la parte en la que se van a confrontar y la parte que puede generar y que puede detonar un conflicto y no lo podemos obviar de ninguna manera, pues es la cuestión del Taiwán, ¿no? O sea, China y Estados Unidos tienen un choque de intereses estratégicos en el Pacífico. Es muy importante considerar esto. Y este es otro punto en el cual, pues, Estados Unidos que estaba acostumbrado a controlar completamente el Pacífico, estaba completamente acostumbrado a dictaminar después de la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que pasaba. Tenemos a Corea del Sur y Japón como aliados estratégicos, donde hay bases militares de Estados Unidos, donde hay una importante presencia militar de Estados Unidos, y pues por supuesto la cuestión de Taiwán, en la cual China pues poco a poco ha dejado ver que a mediano plazo pues van a recuperar Taiwán y hay un plan para eso. Van sin prisa, cada vez son menos los países que a cuentagotas, bueno, han ido disminuyendo los que reconocen a Taiwán. Si Taiwán sí es cierto, sigue teniendo una representación deportiva, igual de eso hablaremos la próxima semana, pero la cuestión es que justamente China ha dejado en claro que, bueno, por un lado, pues Taiwán es territorio de la República Popular China, reconocido pues, por más de 180 países del globo, ¿no? Justamente Estados Unidos juega una política un poco ambigua en el sentido, pero reconocen a la República Popular China, no reconocen a Taiwán, pero le siguen brindando y vendiendo importante apoyo militar, que no es poco, no es reducido a Taiwán, ¿no? Entonces, pues eso es también la manera en que se juega esta relación. Cuando Estados Unidos presiona para que Taiwán haga una declaración de independencia, se sabe que es también un poco en el sentido de provocar una reacción china. ¿Cómo se va a desencadenar este conflicto? Pues no sabemos todavía, pero es un escenario en el cual justamente hablábamos con algunos colegas que en este momento China decidiera atacar Taiwán. Cómo está Estados Unidos con muchas cosas frentes al mismo tiempo, pues por supuesto sería muy complicado que Estados Unidos pudiera, digamos, permitirse, ¿no? Intervenir en un conflicto armado para defender Taiwán en el contexto que está metido ahorita en Irán y en otros sitios, ¿no? Entonces, pero esto es solamente para hacer notar que China y Rusia aparecen hace algunos años en la escena internacional y por supuesto retan, cambian y ponen en jaque esta supuesta hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y un último elemento de China para mencionar, pues por supuesto también en el cual participa Rusia, pues es la cuestión de los BRICS, ¿no? Los BRICS como como esta agrupación
comercial que ellos, bueno, manifiestan, no tratan de ser antagonistas de otras agrupaciones, pero que a Estados Unidos no le gusta y sobre todo, bueno, Donald Trump ha hecho ver visiblemente y ha amenazado a muchos países que si se juntan al BRIC, ya tenemos además BRICS ampliadas, estos son los, digamos, los originales, pero que ya se ha ido ampliando, ¿no? Entonces, que por supuesto es un grupo político que se vuelve sin declararlo abiertamente, pero al proponer una alianza económica paralela, pues se vuelve sin quererlo también antagónico a Estados Unidos. Por supuesto, no es que ponga en jaque, ¿no? Pero la manera en que se dan las cosas, pues se vuelve con un espacio en el cual los acuerdos de comercio, pues se pueden dar de una manera muy diferente al tono amenazante que está dando Estados Unidos, ¿no? Entonces, en este contexto, pues tenemos que, pues llega la presidencia Donald Trump, ya para justamente mencionar solamente algunas cuestiones y después irnos a la parte futbolística, que vamos a tener que, pues la llegada a la presidencia de Donald Trump, que bueno, además ya está en su segundo periodo, ¿no? Pues se da en un contexto en el cual este segundo periodo, pues tiene muchísimas cosas de qué hablar, o sea, en términos de política exterior, uno no termina con todas las cuestiones que hay, ¿no? Bueno, tenemos ya, pero todavía no. Entonces, espérame, a ver, estamos. Y bueno, pues tenemos, pues, por supuesto, estos son algunos puntos simplemente que es importante considerarlos para que vean, lo que se vislumbra ante todo es una completa falta de estrategia y de planeación en general en lo que es la política exterior, bastante contradictoria, bastante llena de hierros, de errores. Se promovieron como un país en el cual iban a estar aislados, ¿no? En Estados Unidos siempre ha habido una corriente aislacionista dominante, ¿no? No dominante, pero presente en la política exterior de Estados Unidos, y justamente había varios de los actuales miembros del gabinete, incluidos el vicepresidente J.D. Vance, que justamente defendían esta cuestión de que Estados Unidos no tiene que estar interviniendo en las cuestiones de otros más. Hay otras corrientes, como la cuestión de los neoconservadores, que sí pugnan por imponer, ¿no? Imponer, y que también tienen miembros presentes en el gabinete. Marco Rubio sería uno vinculado a la línea neoconservadora, que pugnan por la idea de que Estados Unidos tiene que mantener la hegemonía a nivel global y tiene que intervenir en todos lados justamente para mantener esto, ¿no? Esto es de una manera muy esquemática y reduccionista a la manera de explicarlo, ¿no? Pero tenemos, por supuesto, una política migratoria que ya, bueno, no la tenemos que explicar acá, que ha generado muchos escándalos por los abusos cometidos, ha generado muchas enemistades, ha generado la manera en que han excluido a muchos países la posibilidad de acceder a algún tipo de visa por el costo, la manera en que han tratado a los migrantes, la manera de las deportaciones masivas, violando los mismos procesos legales que ellos habían establecido, una política arancelaria plagada de contradicciones, porque justamente recordamos al principio cómo sacó su tablita Trump, que tarifas sí, tarifas no, que a China lo amenazaba con tanto, 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 todo para al final echarse para atrás. Un fallido intento de obtener Groenlandia. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente alguien le vendió la idea, que es cierto que Groenlandia tiene una importancia estratégica y energética muy grande. Sin embargo, bueno, alguien, o sea, vamos, fue demasiado torpe el intento de obtenerlo. Pensaba que bastaban algunas reuniones y hablarle bonito a los europeos y dame Groenlandia, y como niño chiquito se lo iban a dar, ¿no? La confrontación que han tenido con históricos aliados a América en Europa, no vimos con Canadá, justamente el hecho de que Canadá esté ya abriendo escenarios con China de negociación, de acuerdos comerciales de menor grado, pero eso pues ejemplifica que Canadá está buscando diversificar, ¿no? En el escenario, pues, de un presidente de Estados Unidos impredecible, ¿no? Entonces, y por supuesto, una Unión Europea que se ha quedado sin la capacidad de reaccionar, que ha cometido numerosos errores. Entonces, en todo esto, no digamos, bueno, por supuesto, la intervención tan burda, no porque, a ver, Estados Unidos siempre ha intervenido en los procesos latinoamericanos, no es algo nuevo, a lo largo de toda la historia, bueno, tenemos historias trágicas como el Plan Cóndor y tenemos, bueno, han apoyado golpes en todos lados, pero bueno, la manera en que se dio, bueno, el golpe de Estado en Venezuela, porque fue un golpe de Estado para muchos, digamos, la manera en que se dio, porque fue una manera que evidentemente ya tenía un acuerdo con una parte de la ética, de la élite, perdón, de la élite gobernante en Venezuela, que no levantaron las manos en lo absoluto, y bueno, ellos ya abiertamente hablan de una doctrina Monroe, ¿no? La contradicciones en la cuestión de Ucrania, porque a veces dicen apoyo sí, apoyo no, aparentan querer negociar, pero siguen, digamos, hay propuestas
muy tibias y llenas de contradicciones en ese sentido. Y por supuesto, la cuestión, una política en Medio Oriente que parece dirigida por Israel y no en función de los intereses de Washington, digo, porque se lanzaron a una aventura bélica en Irán y bueno, pues no tienen ahora estrategia de salida, ¿no? Entonces esto nos va a llevar a una cuestión de que vamos a tener un mundial de fútbol cuando el país sede está en guerra, ¿no? Entonces justamente es algo que no se había visto con antelación a este nivel. Entonces justamente se lanzaron a Irán. Muchos indicadores dicen que pues justamente fue convencidos por Netanyahu, pero sin tener un plan y pensar que podían esperar una solución fast track como lo que pasó en Venezuela, lo cual implica, por un lado, una pésima planeación y que no se están escuchando, digamos, los informes de seguridad y estrategia que de seguramente expertos que deben estar ahí, ¿no? Entonces, otros elementos, por supuesto, la política de asistencia que se acabó de a través, o se redujo drásticamente, no se acabó del todo, pero se redujo muy drásticamente de órganos como que era la USAID y la National Endowment for Democracy, y por supuesto los casos de corrupción, solo digo, simplemente por vincularlos de política exterior, pues el avión que le regalaron en Qatar, los numerosos regalos multimillonarios que le han hecho diferentes jefes de Estado y que, bueno, obviamente hacen ver pues la cantidad de favores, ¿no? O sea, por ejemplo, vimos que liberaron en la semana salió, por supuesto, que vimos que liberaron en la campaña electoral en Honduras al expresidente hondureño que estaba acusado de narcotráfico con una condena de 40 años por parte de Estados Unidos, y en la semana salió la nota que pues probablemente haya sido pagado por Netanyahu, ¿no? Y justamente esta cuestión. Entonces, bueno, son parte uno de los escándalos de cómo está una política llena de contradictorios y por supuesto no olvidar esto, por supuesto muy importante, que Estados Unidos sigue siendo el principal actor en gasto militar. Digamos, si uno compara las cifras, es enorme la diferencia con China y Rusia, ¿no? Entonces, esta es la cifra del 2025. Ellos para el 2027 están proponiendo una cifra, que la cifra del 2026 ya es mucho más alto que eso, es como un 12-13% más alto, y para el 2027 están proponiendo una cifra todavía un 50% mayor. Falta ver si el Congreso la va a aprobar, pero es lo que está proponiendo en este momento, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues en esta cuestión, la cuestión para pasar a la parte futbolística, pues justamente el vincular estos conceptos, que utilizan, el concepto del America First, el MAGA, su ataque a lo que él llama el mainstream media, que es una cosa constante en el discurso, pues utilizar plataformas como lo que va a ser el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos encajan perfectamente en este proyecto, ¿no? O sea, tenemos que, pues Donald Trump, muchas de las acciones es punta sobre lo mediático más allá de lo real, ¿no? Muchas de las acciones, por ejemplo, en Irán le apostó a lo mediático en el sentido de descabecemos a la dirección política de Irán, pero pues no entendió cómo funcionaba el régimen. Es un régimen político bastante complejo en Irán y creyó que ya nada más quitando a la ayatolá desaparecía y todo, y que inmediatamente todos iban a plegar a la voluntad de Estados Unidos automáticamente, ¿no? Entonces ha habido una incomprensión de, bueno, cómo tratar con China, ha habido muchos errores, cómo tratar con Rusia, pues justamente, pero todo esto siempre se busca estas acciones mediáticas, no digamos la cuestión de cómo quería su premio Nobel, cómo le dieron, y bueno, ahora vamos a ir con la FIFA también, y su premio FIFA de la Paz, pero ese es utilizar cualquier plataforma en la cual pueda tener los reflectores a su lado, pues es una oportunidad de manifestar, digamos, su imagen desde el punto de vista que quiere, ¿no? Eso no implica que esté haciendo las cosas bien, pero simplemente si uno ve sus publicaciones constantes en Truth Social, que además es difícil seguirla porque a veces escribe de una manera bastante confusa, ¿no? Una redacción bastante un poco caótica, pero lo importante es que simplemente estar lleno de alabanzas y presencia en los medios. Si uno ve incluso las reuniones en los gabinetes, como muchas de las reuniones de gabinete, cada uno de los secretarios empiezan agradeciéndole y dándole loas de cómo es grande y cómo es genial y todo, cómo todo lo que hace es fantástico, ¿no? Entonces, pues en todo esto, pues, por supuesto, así llegamos a este Mundial de Fútbol, en el cual ahora vamos a conjuntar, voy a hablar un poquito de la parte justamente de la evolución de la FIFA, cómo llega también la FIFA a esta lógica, a lo que fue justamente el mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, la FIFA, que bueno, menciono aquí solo algunos de los presidentes, no menciono todos, menciono, bueno, por Jules Rimet, porque no fue el primero, pero fue el que tuvo un peso muy importante, porque fue el que tuvo la primera Copa del Mundo, digamos, auspició la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930, ¿no? Entonces, era un contexto muy diferente lo que le tocó a Jules Rimet,
por muchas cuestiones, ¿no? En esa cuestión, bueno, recordemos ese primer mundial en Uruguay, ¿no? En el cual solamente asistieron cuatro países europeos, ¿no? En el cual, y eso porque, bueno, Uruguay aceptó pagar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, en esta dicotomía de que por un lado se dice, no queremos política, no queremos que los países intervengan, pero sí queremos que paguen, ¿no? O sea, entonces sí queremos que paguen. Y bueno, desde ese primer mundial, de una manera diferente, pues se vio que Uruguay tenía el excelente mérito deportivo que había ganado los últimos dos campeonatos olímpicos en fútbol. Hay que recordar que antes del Mundial, pues era el donde se veía realmente era la competencia más importante a nivel de fútbol, pues eran los Juegos Olímpicos, y Uruguay había ganado en el 24 y 28, y esto justamente les sirvió pues como elemento para decir que les dieran la sede en el 30, ¿no? La cuestión es que el periodo de Jules Rimet fue un periodo en el cual, por supuesto, era caro, era un periodo en el cual faltó, era muy caro y complicado organizar los mundiales porque dependía completamente de que el país sede estuviera en la disposición de financiar todo, y pues por supuesto no había llegado el elemento que detonó un crecimiento exponencial, ¿no? Exponencial de lo que fue no solo el fútbol, sino el deporte en general, pues que fue la llegada de la televisión en los años 50 y 60, sobre todo una vez que hubo la capacidad de transmitir a vía satélite, ¿no? Entonces, pues por supuesto esto generó que lo que eran pues, los presidentes de la FIFA, que normalmente pues era gente de un origen, eran aristócratas nobles, amantes del deporte, que preocupados por el desarrollo, se generó una nueva clase, una nueva burocracia que sabía perfectamente lo valioso que era y el crecimiento exponencial que tenía el fútbol, ¿no? Entonces, justamente, pues bueno, un poco para mencionar algunos de las Copas Mundiales, bueno, y sobre todo entender que nunca estuvo excluida de los vaivenes políticos. Italia fue sede en pleno cuando Benito Mussolini, y que Benito Mussolini le dio todo el uso posible a la imagen y a la proyección de su régimen a ese mundial de fútbol. Y bueno, hay muchos elementos digamos, de las crónicas que hacen pensar que incluso que el árbitro le ayudó bastante en la final del 34. Desafortunadamente hay solo imágenes, no queda un video completo del juego, pero sí, bueno, hay muchos testimonios, dicen pues que hubo muchas ayudas en ese sentido cuando el equipo más fuerte en aquel entonces era Austria, ¿no? Hubo Tenemos numerosos episodios que, bueno, se pueden ir comentando, ¿no? O sea, la cuestión en Argentina en plena dictadura militar, como la FIFA cerró ojo a los horrores que estaba cometiendo la dictadura militar en ese contexto, ¿no? En ese momento, en 1978, que además ahí sí, pues ahí fue muy sospechosa la manera en que Argentina se clasificó a la final cuando necesitaba ganar por 4 goles a un equipo peruano que era sumamente fuerte, y que, bueno, al final pues consiguieron, entre comillas, milagrosamente ese resultado para ganar, para llegar a la final y al final coronarse campeones, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos, y vemos también acá, por supuesto, que se había tratado en las primeras sedes, pues de mantener justo países que hubieran tenido una tradición futbolística, ¿no? Si uno ve toda la cuestión, mientras Uruguay fue sede porque había ganado los Juegos Olímpicos, es innegable que todas las sedes, digamos, de muchos años respondían a que había una fuerte tradición futbolística, ¿no? En los países que organizaron el Mundial, ¿no? No se puede hablar que en los 50, 60, 70, ¿no? O sea, eran países donde no gustaba el fútbol, ¿no? Importante destacar también que, por ejemplo, bueno, no ha pasado así con otros deportes, pero, por ejemplo, al tener una dinámica plenamente eurocéntrica en la gestión, pues eso implicó que justamente en el 46, que ya había acabado la Guerra Mundial, en vez de tener un mundial en países que no hubieran sufrido tanto la guerra, pues optó hasta que los europeos estuvieran listos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos se vuelve sede en el 94, fue también bastante controvertido en aquella ocasión, le ganan una apretada votación a Marruecos, ¿no? Marruecos venía de tener cuando se votó esa sede, una participación bastante buena en el Mundial de México 86, los que lo recuerdan, jugó muy bien en su grupo y perdió de manera dramática con Alemania en un partido que se jugó en Monterrey con un gol de Lothar Mateos en el minuto 89, pero bueno, Marruecos le aspiraba desde siempre a ser sede, ¿no? Entonces, mencionando grandemente, tenemos también otra cosa importante acá,
que vemos en el 2002 por primera vez, y esto es una cosa para notar, por primera vez hubo dos sedes, ¿no? Se da, por supuesto, en ese sentido, Japón no tenía tanto peso futbolístico, pero sí, a nivel de mercado era importante, ¿no? Y por eso se da esta sede conjunta. Vean la diferencia de sede conjunta, que en aquella ocasión de, se trató justamente de que hubiera paridad en todo, ¿no? En el número de juegos, en, digamos, quién le toca, etcétera. Se trató de igualar que tanto Japón como Corea del Sur, pues que justamente estuvieran en la misma condición para que no se viera que hubiera ventaja entre uno y otro, ¿no? Entonces, ya a partir de acá, pues vemos que muchas veces los criterios se dejó pasar el interés deportivo por el interés de, bueno, políticamente qué le convenía a la dirigencia de la FIFA o cómo estaba el interés comercial, por supuesto, ¿no? Entonces llegamos a la cuestión de Qatar, donde fue un mundial sumamente cuestionado por tener una selección. Tenemos un mundial en invierno, es la primera vez que me tocó, bueno, yo vivo en la República Checa, en la ciudad de Brno, y pues me tocó ver los partidos del mundial en la nieve, ¿no? Está nevando afuera y uno nos toca, o sea, y es algo pues, que uno no tenía en la memoria esta cuestión y probablemente lo veremos pues, para Arabia Saudita, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo cambia, justamente, ¿por qué? Porque ya la manera en que estas dirigencias ya se transformaron, ¿no? De ser este promotor del deporte que buscaba, digamos, cuidar el desarrollo y, digamos, y buscar, por otro lado, el interés futbolístico y deportivo en primera instancia, pues tenemos una dirigencia, bueno, una serie de tres dirigencias, porque los tres últimos han estado sumidos en enormes escándalos de corrupción, de los cuales habría mucho para hablar, y escándalos de corrupción y como vinculados también así, a muchos casos, a regímenes, digamos, no muy bien vistos, ¿no? Entonces, la cuestión es un poco para mencionar esto, así se llega a esta selección en la cual esta, sele- se da este mundial, porque lo primero que hay que entender es y que llama la atención, ya hablando del mundial específico del 2026, pues es la enorme disparidad en el rol que se le dio para las sedes, ¿no? Entonces acá no se trató de un mundial entre iguales, no se trató de un mundial así como fue en Japón y Corea del Norte, perdón, del Sur, yo fue me equivoco, bueno, no se trató de decir vamos a dividir la cantidad de los partidos entre tres, vamos a dividirla o vamos todo entre tres. No, acá no hubo esa cuestión, en ningún momento hubo la posibilidad y vamos, y no porque los países no lo hicieran, justamente los tres tenían un número de estadios importantes y las tres tenían condiciones para ser sede de mucho más partidos. Acá realmente se trató más bien de darle una sede, cambiar un mecanismo de elección en el sentido que ya Estados Unidos se sabe por el alto nivel de comercialización que hay, que por supuesto es deja mucho más dinero para los organizadores, para la FIFA, un mundial en Estados Unidos, por el alto costo que pueden llevar las cosas y pues buscar una excusa de hacerlo más, aparentemente más, más atractivo como si fuera multisede, ¿no? Entonces le dan un rol de segundo plano, un rol a México de segundo nivel, a México y Canadá con mucho menos partidos, 3 estadios en México, 2 en Canadá, pero que además, pues justamente Estados Unidos, pues teniendo como una gran ventana para Donald Trump. No vamos a tener 48 países participantes, muchos de los cuales se han enemistado con Trump. No es vamos a tener a Estados Unidos en un contexto de guerra contra Irán y que no sabemos cuál va a ser la situación política militar en el conflicto contra Irán en ese entonces, ¿no? Que Donald Trump se niega además públicamente a garantizar seguridad a la selección participante. Es una cosa insólita porque nunca se había visto en una historia de los mundiales. Se supone que una de las primeras cosas que considera es garantizar por la seguridad de los que van a participar. Acá estamos viendo que se le está, pues Donald Trump abiertamente le dice, mejor no vengan, y qué tal si viene Italia, me gustaría que venga Italia, o sea, ¿en calidad de qué? ¿No? O sea, ¿en calidad de qué propone, dice, ¿no? O sea, y justamente cuando por un lado la FIFA dice, no, no quiero que los gobiernos intervengan en la cuestión deportiva, pues bueno, pues acá parece ser no solo eso, pero, o sea, digamos, vamos a tener una situación muy particular y ojo, bueno, no sé si algunos ya vieron un poco cómo están los cruces, pero no es descartado que en la segunda ronda se enfrenten Estados Unidos e Irán.
Entonces, bueno, o sea, justamente a mí me genera mucha curiosidad qué va a pasar si Irán clasifica de segundo de su grupo y Estados Unidos queda de segundo de su grupo, se van a enfrentar en la segunda ronda. Y bueno, eso va a ser una cosa bastante particular por la cuestión política de cómo, de lo que representa, ¿no? Estamos viendo también, bueno, por supuesto, ya se ha comentado a muchos niveles el abuso y la manera en que se están vendiendo los boletos, ¿no? No solo los precios son excesivos, abusivos, la manera, la misma reventa, ¿no? La misma reventa oficial, las comisiones que te carga, cómo juegan con esto, estar soltando poquitos boletos y a manera excesiva, pero además todo lo que hay alrededor, ¿no? Por mencionar algunos casos, por ejemplo, el tren en Nueva York que te lleva al estadio, que cuesta tradicionalmente $11.50, va a costar $128 los días del partido. O sea, es un crecimiento exponencial. Los estacionamientos en los estadios, en el mismo estadio, va a costar alrededor de $130 el estacionamiento. Entonces, y bueno, gastos así tenemos para mencionar a todos los niveles, ¿no? Y que por supuesto no ha habido una ausencia total de crítica a mencionar este abuso, esta manera tan excluyente que se ha vuelto, pues lo que era participar y comprar boletos a un mundial. No sé los que de ustedes les haya tocado la posibilidad de ir al Mundial de 86, los precios eran mucho menos, digamos, excluyentes en ese sentido. No, no es proporcional, ¿no? O sea, al simple aumento del costo de la vida, ¿no? Entonces, entonces estamos viendo que pues son muchos elementos que se dan y pues por supuesto un Donald Trump que va a aprovechar los reflectores. Hay que recordar que también habrá numerosos participantes para los cuales les va a ser muy difícil. No se ha negado la posibilidad que pueda haber agentes de ICE, ¿no? Tratando de hacer redadas en los estadios. Muchos de los países como Cabo Verde, por ejemplo, o de los países africanos, les es casi imposible por el nivel de garantías que les piden. En algunos casos tienen que poner una garantía de $15,000 para poder acceder a una visa. Entonces estamos viendo que son condiciones pues completamente desiguales ante las cuales pues la FIFA no ha dicho absolutamente nada, en las cuales lo único bueno que hizo además después del berrinche que no le fue otorgado el premio Nobel a Donald Trump, pues fue justamente le crearon su premio FIFA de la Paz en lo que fue pues una vergüenza total para la FIFA. La FIFA no hacía, o sea, nunca se habían puesto tan a los pies de manera tan humillante con un gobernante, ¿no? Y eso que tienen una historia, ¿no? O sea, los dirigentes de la FIFA, pero la manera en que se pusieron, digamos, a los pies de Donald Trump fue increíble, ¿no? Entonces todo esto pues lo hace en este contexto, pues es un reflector muy importante, ¿no? Mencionar simplemente de México, pues que México aceptó este rol de subalterno, ¿no? Entonces, en una administración de Trump que no ha dejado de golpear a todos los niveles al gobierno de Claudia Sheinbaum, perdón, me faltó una U, al gobierno de Claudia Sheinbaum, no ha dejado de golpearlo en varios frentes. Sin embargo, el país eh, ahí, digamos, lealmente acepta este rol de subalterno, no dice nada pues y por supuesto se han simplemente reducido a tratar de un poco aumentar la visibilidad de México bueno, y por supuesto una inversión pública, pues también como pasa mucho en los magnoeventos deportivos, ¿no? Una cosa, bueno, pues que Samuel sabe perfectamente no, que ha visto que a veces, pues justamente se hacen grandes inversiones públicas en función de los intereses corporativos necesarios para el evento y no forzosamente es en cuestión de lo que necesita la población. Entonces, pues acá es esto, México no pone, ratifica más bien esa cuestión de subalterno y sometido en una relación bastante compleja que tenemos como Estados Unidos, se acepta ese rol, ¿no? Y bueno, sin haber negociado, ¿no? Bueno, es cierto que la sede del Mundial se negoció mucho antes, no lo hizo la actual administración, sin embargo, pues sí hay que tomar en cuenta que la manera en que se dio esta, pues eran condiciones bastante desiguales en las cuales pues todo el beneficio, toda la plataforma, toda la proyección, pues le va a tocar a la administración de Donald Trump, ¿no? Entonces, un poco para concluir, por supuesto, el Mundial de Fútbol no va a cambiar la decadencia del rol hegemónico de Estados Unidos, pero es un intento de revertir la imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos parcialmente lo simbólico, ¿no? Demostrarse como que están ahí, ¿no? De como que tienen ese lugar,
¿no? Sí, insisto, es de hacer notar que un país organizador se encuentra en guerra, ¿no? O sea, como agresor, ¿no? Porque acá no es la cuestión, no nada más está en guerra, sino es el que inició el conflicto contra Irán. Y bueno, cuando antes uno veía que había sanciones o los hacían competir sin himno o cosas así en la historia de los mundiales, bueno, Rusia no tuvo acceso a las eliminatorias. Yugoslavia se le hizo competir sin himno, o bueno, en situaciones bastante particulares en los años 90 y tenemos así otros ejemplos. Sin embargo, pues aquí nadie habla de esto, de sancionar a Estados Unidos y bueno, y ni siquiera en eliminatoria tampoco se habló de sancionar a Israel, ¿no? Entonces, justamente uno ve cómo eso, pues las organizaciones, las instancias deportivas están también completamente subsumidas, sometidas a la dinámica, a los vaivenes geopolíticos dominantes, ¿no? Entonces, pues parece que aquel desarrollo del fútbol pasa a un segundo plano y bueno, la FIFA pues queda como rehén de estos intereses de una manera mucho más burda, ¿no? El hecho de que no olvidemos la estructura de la gran mayoría de las estructuras deportivas internacionales no le tienen que rendir cuentas a nadie, ellos se presentan como ajenas al orden político internacional, no le tienen que rendir cuentas a los gobiernos, no le tienen que rendir cuenta a los estados, no le tienen que rendir cuenta a Naciones Unidas, a la UNESCO, a nadie, y se convierten justamente en una burocracia que negocian ellos mismos las condiciones, de manera en lo oscurito, las condiciones en las cuales van a otorgar las sedes, porque al final cada vez hay, eh, es mucho más cerrado este proceso de otorgar patrocinios, de otorgar derechos de televisión, de otorgar una serie de cosas, pues son negociaciones en las cuales pues, uno no sabe justamente cómo se da y hemos sabido solo un poquito los escándalos, como se vio con Avalanche y con Blatter, pero pues es poco en proporción con lo que hay, ¿no? Entonces, y bueno, no olvidar el hecho de que es muy presente esta cuestión de enormes inversiones públicas a veces en función de intereses corporativos, cuando en realidad, pues muchas veces hay cosas más importantes que pudiera haber para desarrollar el deporte. Entonces, yo acá la dejo, les agradezco mucho por la atención y bueno, si hay preguntas, pues con mucho gusto comentamos. Enrique, tú me dirás y bueno, gracias a todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Rolando Dromundo, por la exposición y que nos ha hecho recordar este contexto histórico-político de la conformación de Estados Unidos como potencia global. Me hace recordar también esa rivalidad que existía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en cuanto al deporte era los Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano, y y ahora China como potencia mundial para aterrizar con esto que interpreto que ahora es la FIFA la que está ahora sí que al servicio de Donald Trump. Tenemos una mano levantada, Ramiro López, adelante. Gracias a todos, buenas tardes. Doctor Rolando, gracias por su exposición. Una pregunta y también cómo ven allá en Europa donde está usted, el papel de Rusia, porque está ahorita pues fuera del COI, fuera de FIFA, está baneado, pero obviamente suceden cosas en Rusia a nivel deportivo. ¿Cómo ve a Rusia en los próximos 5 años, en el tema deportivo hacia adentro? ¿Qué están haciendo por allá? Bueno, sí, es una buena pregunta, gracias por la pregunta. Pero justamente, a ver, acá tenemos una cosa muy particular, porque se está sancionando a Rusia con criterios que no se aplican a todos los países, ¿no? Entonces, acá esta es una pregunta, ¿uno va a sancionar países agresores? Pues, hay una larga lista, ¿no? De justamente, empezando por Israel, por supuesto, ¿no? Porque Israel está atacando a todos sus vecinos y pues nadie propone justamente sancionarle una justa deportiva. No digamos Estados Unidos y el rol que ha tenido de intervención también en numerosos países. Entonces acá estamos viendo cómo se aplica de manera discrecional, pues lo cual se vuelve excluyente, por supuesto, ¿no? Porque entonces, si eres mi aliado, no te castigo, si no eres mi aliado, entonces te castigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? No se está privilegiando el criterio deportivo, no se está privilegiando la paridad, no se está privilegiando el hecho de que, bueno, demos participación, que pudiera ser también lo deportivo, digamos, démosle a una cuestión deportiva de participar a todos, es simplemente de utilizar, ¿no? Las instituciones deportivas como rehenes. Sí es cierto, en Rusia sigue habiendo acciones deportivas, sigue habiendo ligas de fútbol, sigue habiendo ligas de todos los deportes, por supuesto, están excluidas de muchas competencias internacionales, sobre todo a nivel de equipos, ¿no? A nivel individual se les ha permitido participar, bueno, los vimos en los Juegos Paralímpicos ya,
que justamente pudieron incluso escuchar el himno y todo, pero en tenis, pues por ejemplo, compiten sin bandera, ¿no? Pero no compiten solamente en algunas competencias, no pueden participar en las competencias por equipo. Entonces, es una cosa bastante ambigua. Por supuesto, por un lado, ha habido varios efectos en Rusia sobre esto, ¿no? Uno es que sí puede haber un impacto. O sea, Rusia tiene una importante estructura deportiva y se seguirá practicando deporte y seguirá habiendo un presupuesto importante para deporte, pero los deportistas muchas veces sí adolecen la falta de esta competencia a nivel internacional. Hemos visto casos numerosos, ¿no? De gente que agarra otra nacionalidad. Hemos visto, por ejemplo, en el tenis, de repente vi a muchas tenistas que se volvieron uzbecas de un día para otro, otras de Kazajstán, otras de Austria, etcétera. Es una cosa que ha pasado para el hecho de poder competir a nivel también por equipos y sobre todo, bueno, a veces pues es no estar cargando siempre con esa etiqueta, ¿no? Entonces, en la WTA hubo un intento que, bueno, al final ya no se repitió de querer excluir específicamente a atletas rusos, pero la WTA dijo que en el que fue un solo evento en Chequia, pero ya no se repitió porque la WTA dijo que no, que eso sería excluyente, ¿no? Entonces, pero a lo que voy, sí, por un lado, así han adolecido de eso los deportistas que no quisieran verse inmiscuido de esto y pues están esperando a que haya una solución política, geopolítica en lo que regarda a la cuestión ucraniana, que por lo menos no se ve cercana y va a depender más de un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, mientras tanto, los deportistas, por supuesto, y es triste, ¿por qué? Porque para un deportista no participar 2, 3, 5 años es muchísimo en la carrera de un deportista y les cuesta mucho, ¿no? Entonces, por eso ellos buscan opciones como buscar otras nacionalidades, etcétera, o seguir compitiendo en ámbito local en algunos esquemas, ¿no? ¿Sí había otra pregunta? Sí. Sebastián Alarcón, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y la verdad me encantó esta presentación, me gustó bastante porque pues hay pues cabos sueltos que mucha gente desconocía. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo consideras tú, Rolando, que es la relación de Gianni Infantino con, no solamente con Trump, sino hay que recordar que también defendió más que a la familia real de Qatar, con todo el sistema kafala y todo lo que ponía la prensa de los abusos hacia la comunidad migrante, yo me voy más hacia la relación con Putin, porque él también defendió, y yo creo que más bien defendió de la prensa británica, que sabemos que sí es bastante ácida en ese sentido, y es alguien que, y sobre todo es una prensa que se alza el cuello con cuestiones como de derechos humanos, las comunidades LGBT. Ahora, ¿cuál fue la diferencia con respecto a cómo trató Joseph Blatter a Estados Unidos y cómo fue la diferencia de Joe Avalanche con Estados Unidos para el Mundial del 94? Bueno, a ver, Joe Avalanche Estados Unidos lo vio con una capacidad de proyección enorme a nivel de mercado, ¿no? Era un mercado inexplorado para él, ¿no? Estados Unidos es un país que consume todo lo que le ofreces en muchas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso le puedes poner, y justo lo estamos viendo ahora con los precios, ¿no? Entonces, para él era una capacidad, decía, a ver, no puede ser que el fútbol no esté tan desarrollado en Estados Unidos y con el mercado que tiene, con el dinero que tiene, con los recursos que tiene, y se pensó, y bueno, en ese sentido fue cierto que un mundial hubiera significado para aumentar y tuvo un aumento importante de la popularidad. Fue curioso porque lo que significó, y bueno, ya se venía dando desde los 80, pero en Estados Unidos lo que se desarrolló más fue el fútbol femenil, ¿no? Porque justamente a nivel femenil pues gustó y creció mucho más al grado que pues son una gran potencia en fútbol femenil, ¿no? Al otro nivel, pues el control, la presencia importante mediática de las otras ligas deportivas tan fuertes, la NFL, el béisbol, el hockey, el básquetbol, pues no han hecho fácil, ¿no? O sea, no de que justamente haya ampliado. Es cierto que el fútbol ha ido creciendo, tiene un mercado importante y todavía tiene mucho para crecer, pero en el caso de Joe Avalanche, pues sí fue esta cuestión. Entonces, la cuestión después con Blatter y con Infantino, que se han vuelto, bueno, con Blatter fue mucho más burdo el nivel de negociación y después vimos de corrupción en cómo en cómo se dieron las cosas, ¿no? En el caso de Qatar, estamos viendo que era un país
que no tenía absolutamente ninguna tradición futbolística, ¿no? Y que justamente se le dio la sede pues, porque ofrecieron dinero. Qatar y Arabia Saudita, y esto hay que entenderlo, Qatar y Arabia Saudita son dos países que le están apostando muchísimo desde hace ya un par de décadas a su imagen a través del deporte y a través de otros rubros, ¿no? Han creado, uno puede ver cuántos patrocinadores, bueno, cuántos eventos patrocina Qatar Airways, por ejemplo, ¿no? Cuántos equipos en todos lados, en Europa y en otros lados, y además, cómo tiene, por ejemplo, la final de la WTA, del Tour de la WTA, es en Arabia Saudita. A mí me parece insólito un país donde, por ejemplo, hay un trato tan denigrante a las mujeres, organiza la final de la WTA o sea, donde van a estar las mejores representantes del tenis femenil, ¿no? Entonces, en un país donde las mujeres no se pueden vestir de la manera en que están vestidas las tenistas ¿no? En la cancha. Entonces, son dos países que, por supuesto, han, eh, han invertido muchísimo en esta cuestión de cambiar su imagen, ¿no? O sea, vemos además quienes se han convertido los propietarios de numerosos clubes europeos en Inglaterra y en otros lados. Entonces, ahí ha habido un trabajo importante, que por supuesto que va ligado al fútbol y va ligado a la falta total, porque es una falta total de transparencia. En el caso de Rusia, Rusia también entendió, porque las instituciones deportivas saben perfectamente y les gusta, ¿no? Joe Avalanche, por ejemplo, llegó a mencionar alguna vez pues, que justamente, que se entienden a veces mejor con este tipo de gobiernos porque es mucho más vertical y fácil la toma de decisiones, ¿no? Entonces, la cuestión de Rusia. Rusia también entendió pues que era fácil tratar con estas dirigencias corruptas, poco transparentes, y fue así que obtuvo un Mundial de Fútbol, fue así que obtuvo Juegos Olímpicos, pero además tenía un importante rol en la UEFA, insisto, en la UEFA era de los principales sponsors de Gazprom, tenía un importante rol, ¿no? en las competencias europeas. ¿Qué es lo que pasa? Que en el ámbito de la confrontación, porque significó una fractura en el momento que total, en un continente como Europa, que depende hasta la fecha, que está completamente subsumido a nivel de óptica de la defensa al interés estratégico de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, o sea, Estados Unidos dictamina hasta ahora, a pesar de los pleitos con Trump, toda la cuestión de la defensa y la seguridad depende de una estructura que es la OTAN, en la cual pues es dirigida desde Washington, ¿no? Entonces, en el sentido real, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, en el momento de la confrontación con Rusia, pues se tuvo que romper, hubo un rompimiento a varios frentes y eso simplificó, pues eso significó pues también que se rompían contactos a nivel deportivo, se rompían contactos a nivel de muchas cosas, ¿no? Las líneas aéreas dejaron de viajar, ahora para ir a Rusia en Europa tenemos que ir vía Turquía o vía Azerbaiyán o vía Serbia, porque pues las empresas de la Unión Europea no pueden ir, ¿no? Entonces y viceversa. Y lo mismo pasó pues a nivel deportivo, ¿no? Que se puso una muralla, ¿no? A estos intercambios y que por supuesto pues por un lado va en detrimento del deporte y por otro lado, pues al final de cuentas, pues, y quienes terminan sufriéndolo, pues son los deportistas a todos los niveles, ¿no? Porque ya no tenemos justamente, en cada deporte, pues vamos a ver justamente naciones excluidas y que justamente, como decíamos, a veces el ciclo deportivo de los atletas, pues es corto, ¿no? Y a veces hay deportes donde uno no puede tener más de 2 o 3 ciclos olímpicos, entonces perderse uno, pues ya es demasiado, ¿no? En la carrera, porque uno sabe si vas a poder avanzar a participar nuevamente. Entonces, Rusia está conflictuado completamente en este sentido, excluido. Seguramente hay una parte de la dirigencia de la FIFA que querría, ¿no? Reaceptar a Rusia por el interés económico que le conviene, pero en este momento, pues bueno, también ahí los acuerdos, ya pactos establecidos, pues lo han hecho bastante complicado, ¿no? Entonces es una cosa que también, como decimos, la FIFA y las organizaciones deportivas tienen un carácter bastante eurocéntrico y eso pues les hace difícil también romper con la lógica de los vaivenes geopolíticos dominantes, como mencionaba, ¿no? Sí, había otra pregunta, sí, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rolando? Ahorita que mencionabas lo de las empresas árabes, eh, me llamó mucho la atención porque es un tema que yo he pensado y me gustaría conocer tu opinión. ¿Por qué tanto, como mencionabas, Qatar o Emirates o Aramco, todo este tipo de empresas, este mercado no ha entrado al mercado mexicano? Eso me llama mucho la atención porque
a los grandes clubes, incluso en Estados Unidos, pues se nota su presencia y para mí es muy llamativo que en un mercado tan grande como es el nuestro, digo grande por el número de mexicanos que somos, pues pareciera que no existe el fútbol mexicano. Bueno, yo no, mira, ya no te puedo, no puedo aventurarme a dar una razón de total, pero puedo especular algunas cosas, ¿no? Entonces, por un lado, o sea, vamos, la dinámica del fútbol mexicano no permite tan fácilmente que lleguen nuevos inversionistas, nuevos dueños. Eso es como un grupito que ha controlado siempre y que justamente el mismo hecho de que ya el descenso, que no es descenso, o sea, en realidad sea diferente a lo que se maneja en cualquier otra liga, pues te habla que ¿no? Que se evita justamente que lleguen esta cuestión de nuevos dueños, ¿no? Entonces, la otra cuestión es, bueno, en general, la inversión de países árabes en México tampoco es tanta, ¿no? En proporción, no es reflejo del tipo de relaciones que hay, digamos, con esos países, ¿no? Nosotros estamos completamente subsumidos y no se quiere cambiar, además, porque no se está buscando alternativas. Estamos subsumidos a lo que a una integración económica con el vecino del norte, ¿no? Entonces, cada vez y bueno, y de hecho la política actual del gobierno actual es justamente mantener lo más posible el tratado de libre comercio existente con Estados Unidos, ¿no? O sea, cuando hace 30 años la izquierda se pone el tratado y ahora pues parece que ven como que la única opción es eso, ¿no? Entonces, no se vislumbra, no hay interés en hacer acuerdos comerciales con China, acuerdos comerciales con países asiáticos. La economía del mundo es un hecho real que la economía del mundo se está moviendo como eje central hacia Asia. Eso es una cosa real, nos guste o no. Sin embargo, acá queremos, pues ahora sí que hundirnos con el barco de los gringos, ¿no? Entonces es como hasta el final, ¿no? Entonces ahí, pues va a depender hasta qué punto muchas de las cosas, pues va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que si hubiera una política exterior autónoma, independiente de México, que no lo es el caso, sí se vislumbraría la posibilidad de hacer acuerdos con otros sectores comerciales, incluido el mundo árabe, que por supuesto tienen dinero y que por supuesto pudiera ser del interés de ellos, ¿no? Y digo, habría que venderles porque a veces, pues, la mayoría de los casos son jeques petroleros que se compran su juguetito, su club de fútbol, pues habría que venderles la idea de que un club en México pues pudiera ser interesante también, ¿no? Si a eso te Sí, referías, ¿no? y más que como dueños, como sponsors, porque, por ejemplo, pienso en el box, que pues los mexicanos son gran parte del movimiento boxístico, aunque se maneja en Las Vegas, pero los árabes pues apostaron fuerte por Canelo, ¿no? Por ejemplo, que es una figura, aunque es internacional, pues es mexicano. Por eso me llama mucho la atención la poca intervención que han tenido en México, pero bueno. Sabemos que es por esta razón. Gracias. Pues, si veo otra mano, Tenemos otra pregunta, Sebastián. Sebastián. Pasa. Sí, ¿cuál sería ahora la postura o lo que tú piensas para el Mundial de 2030? Dejemos a un lado lo que va a pasar en Argentina, Uruguay y Paraguay, que son solamente tres partidos. A lo mejor se está manejando que se suba a 64 y ya tendrían un grupo para ellos. Pero yo me quiero centrar también en la relación entre Mohamed VI y Pedro Sánchez, cómo están tomando la Copa del Mundo y más lo que pasó en la Copa Africana de Naciones, que estructuralmente fue un éxito la Copa Africana de Naciones a nivel televisivo, a nivel de organización, a nivel de infraestructura. Me parece el mejor país que se pudo haber hecho para un mundial en África, pero ¿cómo está tomando la relación entre Mohamed VI y Pedro Sánchez? Pues mira, el Mundial de 2030 esta cuestión de las sedes múltiples y además de ¿En ser, qué ves tú nacido? ¿cómo? 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 ¿Qué A, regalaban? pero a ver ¿Qué si regalaban? pueden cerrar allá, ya. No, bueno, esta cuestión de las sedes múltiples, justamente, pues, mira, se tocan muchas vertientes, ¿no? Porque, a ver, acá estamos hablando de varias sedes, o sea, 6 sedes, entonces no forzosamente se diluye por un lado la cuestión de la identidad del mundial con una sede como era tradicional, ¿no? De que uno, o sea, porque ahora
ya en lugar de una mascota, pues tienes tres, o y en vez de, o vas a tener seis, ya ligarlo con un factor cultural, local, de identificación de un mundial, ya no va a ser así, ¿no? O sea, porque al final vas a tener Paraguay y Marruecos, o sea, a ver, o sea, ¿no? O sea, es una cuestión pero privilegia el interés comercial, sobre todo, por supuesto, a la FIFA entre más países mejor, o sea, diluye, bueno, mantiene la atención del espectador por más tiempo, ¿no? Y por supuesto genera más ganancias. Yo no sé si esto en el sentido de lo deportivo, digamos, sea conveniente, porque una competencia entre más larga, pues por supuesto es más pesado para los atletas, y al final, pues también se va a volver casi, o sea, vamos, se pierde también el interés, porque ya no es, o sea, vamos, un mundial de 16 o de 24 equipos, o incluso de 32, o sea, y ahora si de 48 se pasa a 64, pues bueno, va a ser una cosa, vamos, pues todos, ¿no? O sea, al final ya el único que no va a pasar va a ser Italia, creo, ¿no? Entonces, ¿no? Que bueno, entonces, un poco a lo que voy, el de yo creo la situación, por supuesto, la relación política entre España y Marruecos no es buena actualmente. Marruecos tiene una monarquía pues, casi absoluta con un parlamento un poco finto, ¿no? O sea, está fingido en lo práctico. Pero eso no es una cosa que los va a comprometer de ninguna manera la organización del evento. ¿Por qué? Porque a los dos les conviene por imagen, a los dos les conviene un poco ahí, un poco darse la mano un poco para esa cuestión. Es cierto que hay una gran complejidad migratoria por la gran cantidad de marroquíes que migran a la Unión Europea, principalmente a través de España, ¿no? Pero la cuestión migratoria es uno de los tantos problemas que tienen en la agenda España y Marruecos, entre otros, además del, bueno, el pasado histórico que han tenido, pero yo no creo que vaya a estallar al punto de comprometer, digamos, la organización, ¿no? Entonces, políticamente, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? No es, vamos, no sabemos cómo van a estar los gobiernos en ese entonces. Yo no creo que Milei siga en Argentina, por ejemplo, para ese entonces. Habrá que ver si Pedro Sánchez se reelige o no. Pero más allá de las diferencias políticas importantes que la hay, por supuesto, ¿no? O sea, no es Pedro Sánchez, al menos discursivamente, digo discursivamente porque en lo real tampoco quiere romper tanto, pero sí en los discursos sí trae una línea muy diferente, digamos, de la línea dominante de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Pero no va a llegar a un nivel de conflicto. Ninguno de ellos, ninguno de los seis países sedes va a poner en jaque la sede, va a poner una cosa que se ve particular de este mundial, a diferencia del de México, y Estados Unidos y Canadá, es que pudiera parecer mucho más repartido, ¿no? Y no como el de la repartición tan desigual que se dio en el caso de que fue Estados Unidos y las obras para México y Canadá, ¿no? Tenemos tiempo para una pregunta más. Creo que César Enrique, tenías la mano levantada. Sí, es correcto. Buenas tardes a todos y felicitar al doctor Rolando por la excelente exposición. Y bueno, tenía dos comentarios. Uno era de la evolución de la doctrina Monroe, pues lo abordó a señalarla como Monroe. No sé si es en alusión clara a Donald Trump, evidentemente es así. Sí, sí, sí. Sí, claro, es muy buena la actualización que se da sobre eso. Y vinculado con eso, que finalmente Estados Unidos se erige como policía del mundo, y lo que sucedió vinculado con temas de corrupción de la FIFA en 2015, que ocasionó la caída de Blatter, ¿no? Incluso Chuck Leisler, que acabó siendo informante y soltando toda la sopa de los arreglos que tenía, ¿no? Entonces, ahí podemos entender mucho de la injerencia y la benevolencia de Infantino de darles ese premio de la paz a Donald Trump en un abuso de las funciones y un sometimiento total al poderío norteamericano. Sí, así es, efectivamente. Bueno, el término de la doctrina Don Rowe lo tomó Pete Hegseth, el secretario de la Defensa o secretario de Guerra, lo llaman ya, justamente después de lo de Venezuela. Fue el que dijo, ya no se habla de doctrina Monroe, sino de doctrina Don Rowe, ¿no? Entonces, y Donald Trump también lo retomó. Donald Trump también me parece que lo mencionó alguna vez. Entonces, eh, a lo que voy, pues es como decir, recalcar, subrayar de una manera mucho más burda, porque, vamos, el caso de Venezuela es uno de tantos, ¿no? El golpe de Estado en Venezuela es uno de tantos, pero
pero por otro lado, pues sí hay varios eventos, lo que pasó, la intervención electoral en Honduras fue burda y en varios procesos electorales también que ha habido en Argentina también, por supuesto, las elecciones en Argentina, la manera en que intervinieron y la manera que intervienen, pues en México, por supuesto, no, es visible, ¿no? O sea, vamos, no pensemos que las órdenes de arresto que aparecen en momentos políticos y coyunturales, pues están excluidas de los vaivenes, ¿no? Entonces, y pues por otro lado, sí, estos escándalos de corrupción es la misma élite, la misma burocracia deportiva que se reajusta, que sigue gobernando, que siguen quedando ahí, cambia nada más las caras, pero hay una completa, y esto hay que subrayarlo, completa falta de transparencia en cómo se manejan los procesos, las asignaciones, los patrocinadores, no hay interés de cambiarlo porque saben que ahí está el asunto, en ir, la capacidad que tienen de ir a negociar directamente con jeques, con príncipes, con presidentes, con grandes corporaciones de la industria, de todo, es lo que les permite justamente hacerse estos millones y además jugar un rol político que además no quedan más que empleados de pues, el que paga, ¿no? Y no hay una pregunta más. Creo que hemos cumplido con el tiempo muy exacto en cuanto a esta sesión de nuestro seminario académico, el Mundial 2026, implicaciones, gestión y desafíos. Y hoy escuchamos al doctor Rolando Dromundo con un mundial entre guerras, Estados Unidos como sede en medio de la decadencia de su hegemonía. Tengo entendido que la siguiente semana vamos a contar también con su presencia, doctor. Sí, así es, sí, sí, bueno, es otro tema, pero bueno, también vinculado a política y geopolítica, pero vamos a hablar sobre países no reconocidos en el deporte y específicamente el caso de fútbol. Entonces, bueno, vamos ahí a comentar un poquito un poquito hacer un poco una breve reseña, digamos, de ese fenómeno que pues es presente, aunque a veces parece que no lo vemos en el deporte, ¿no? De acuerdo, pues estaremos ansiosos de vernos aquí. Creo que últimamente ha pasado muy rápido el tiempo de una sesión a otra, o será que también ya estamos bastante informados en cuanto a lo que está ocurriendo con el Mundial de Fútbol. Si no hay más, pues les agradecemos su presencia y su conexión. Los esperamos dentro de 7 días aquí en el seminario, a la hora de costumbre, a las 2:30 hora del centro y a la 1:30 hora de Sonora. Y pues hasta luego, que tengan buena semana. Gracias, doctor Rolando. No, Hasta luego. gracias a ustedes, un gusto, hasta la próxima. Muchas Hasta luego. gracias, hasta luego. Gracias. Saludos a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego a todos. Luego nos vemos. Gracias.